Muy buenos días, nos encontramos aquí en Radio Nigromantes Literarios y vamos a hablar con un experto sobre Mary Shelley. ¿Qué puedes decirme de Mary Shelley? ¿Quién es? Una escritora. ¿Y qué escribió Mary Shelley? A Frankenstein. Ahí está, toma ya, Frankenstein, aquí lo han oído. Frankenstein, Mary Shelley. A continuación. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Bienvenidos, queridos nigromantes, a un programa más. Hoy es 27 de octubre, nos encontramos ya a muy poquito de que llegue Halloween. Y si me lo permiten, voy a hacer un poquito de reciclaje. Esto tiene un poco de historia. No sé si se acuerdan que en la primera temporada hicimos un directo en Instagram entre el programa 1X21 Zombies y 1X22 La Semilla del Diablo y mencionamos el libro de Frankenstein. Pero luego, si esto no fuera poco, en la temporada 2 hicimos un especial de monstruos en el programa 2X04 y, por supuesto, volvimos a mencionar a Frankenstein. Si esto no es poco, en la temporada 3, en el programa 3X08, hicimos vida y obra de Mary Shelley y, por supuesto, volvimos a hablar de Frankenstein. Y Sara y yo dijimos, ¿te has fijado que en todas las temporadas hablamos de Frankenstein? Y dijimos, es verdad. Entonces Sarai dijo algo así como... Mary Shelley para mí es Dios. Y dijimos, ¿por qué no en la siguiente temporada hacemos un análisis de Frankenstein? Y aquí estamos. No estamos solos, hoy nos acompaña una persona más. Pero bueno, antes voy a dar paso primero a mi compañera, Saray Ramírez. Hola, ¿qué hace? Hola, Navi, hola, Nigromantes. Pues mira, estoy bastante emocionada, ¿no? Porque aparte de que Mary Shelley para mí es Dios, hoy hablaremos de una de sus obras, probablemente la más inmortal, y además contamos con la presencia de alguien que cuando pasó por el programa dejó muy buen rollo detrás de sí. Yo personalmente tenía muchas ganas de recibirlo de nuevo porque teníamos infinidad de cosas en común. Así que, ¿qué te parece si no nos retrasamos más en darle paso? Porque seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Bienvenido, Carlos García. Hola, gracias por invitarme. Gracias a ti por embarcarte en la aventura, ¿no? Estás con nosotros los gamberros de Nigromantes Literarios. Cuéntanos, ¿alguna novedad por el frente? No sé, algo que quieras comentarnos. Pues mira, seguimos con el Club Asiático leyendo un libro de cuentos en este momento. Y a nivel personal estoy bien porque os dije en el último programa que tenía un poco de bloqueo escritor. Y parece que empieza a desbloquearse, así que mira, por ahí estoy contento. Oye, pues mira, eso es digno de celebrar, así que sí. Nosotros pues, nos alegramos muchísimo y como te decíamos un poquito fuera de grabación, estamos deseando que vengas a presentarlo aquí. Oh, yeah. Que quede el compromiso grabado, ¿comprendes, Navi? Queda grabado. Sí, queda grabado. Para los nigromantes que no escucharon el programa anterior en el que estuvo Carlos, pues fue el 4X12. Hablamos del club literario Wabi Sabi que ha mencionado aquí antes Carlos. Y ahora mismo estamos leyendo La chica oculta y otros relatos. Yo voy por la mitad del libro. Sí, creo que tú ya lo has terminado, ¿verdad, Carlos? Muy bien, ya hablaremos de este libro también en un futuro, el programa. Y bueno, cuando hicimos la entrevista sobre el club, tú dijiste que Frankenstein fue uno de tus libros preferidos. El libro de mi vida. Hasta que... El libro de tu vida. Y claro, dijimos, pues nosotros vamos a analizar este libro este año, así que por favor, vente con nosotros cuando lo analicemos. Y bueno, aquí estamos los tres. Y vamos. Es que es un libro que lo amerita, ¿no? Que hagamos un análisis en profundidad. Así que, chicos, yo no sé, pero yo tengo unas ganas inmensas de hablar de Mary Shelley y de su obra magna. Así que no sé quién empieza. Me parece que nuestro invitado tiene algo que comentarnos. Sí, bueno, ya habéis hablado de Mary Shelley, pero bueno, repasemos un poquito su vida para quien no la conozca o no la conozca mucho, quizá. Sí, por favor. Sí, para refrescar. Voy a intentar también. ser breve, si me alargo, decídmelo porque yo me enrollo mucho. Pero vale. Para quien no lo sepa, Mary pues, fue escritora, pero también fue dramaturga, ensayista y biógrafa. Su primera, bueno, la novela más conocida de ella, que es Frankenstein, se considera la primera novela de ciencia ficción moderna y por lo tanto está bien también remarcar
que una mujer es la madre de la primera novela de ciencia ficción moderna. Y fue editora y promotora también de las obras de su esposo, que era un poeta y filósofo llamado Percy Shelley. Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, hija de dos figuras importantes en la época. La primera era una filósofa y defensora de los derechos de la mujer, que era Mary Wollstonecraft, y el filósofo político William Godwin. El problema es que su madre murió poco después de darle a luz a raíz de una infección, así que fue el padre el que se ocupó de ella. Pero hay que decir que el padre fomentó también su educación, no solo a nivel formal, sino también porque tenía mucho contacto con intelectuales de la época. Y he querido sacar una cita que dijo el propio padre de su hija, y decía que Mary era alguien valiente, impetuosa y perseverante, y que tenía grandes ansias de conocimiento, que me parece algo importante para todo lo que va a venir luego con el análisis de Frankenstein. Ujú. El caso es que cuando tenía 16 años empezó la relación con Percy Shelley, que estaba casado, separado pero casado. Se fugó con él a Francia y en 1816 la mujer de Percy se suicidó y entonces se casaron. Ese mismo año se fue a Suiza con Percy, Lord Byron y otros amigos. Ahí salió la idea de Frankenstein, fruto de un reto literario para escribir cuentos de terror y tal. Y en 1818 fue cuando se publicó la obra. Lo que pasa que la vida de Shelley no es tan bonita como la pintan. Estuvo muy marcada por el dolor, porque perdió a su primera hija que nació prematura. En 1818 se tuvieron que mudar a Italia porque Percy era un poco un perla y tenía mogollón de deudas y tuvieron que escapar para que no acabaran en la cárcel. En Italia tuvieron 3 hijos más, 2 de ellos murieron, solo quedó el último. Y en 1822 Percy se muere en una tormenta, se murió ahogado en una tormenta que estaba en un barco. Y como decía, Percy es un pieza, porque no solo esto, sino que es que además tuvo un hijo con su mujer cuando estaban separados, y ya estaba con Shelley, tonteó con la hermana de Mary, acumuló deudas. Bueno, ¿cómo decirte? Y además su padre, pues al principio se lo puso muy difícil porque no aceptaba el matrimonio de Shelley. Normal. Hombre, sí, ahí quiero decir, lo que pasa es que hay que decir que al principio sí que lo aceptaba, pero cuando vio que Percy no iba a pagar las deudas que también tenía el padre de Mary, entonces ahí empezó a no aceptarlo. Ah, amigo. Claro, o sea, estamos de acuerdo en que era un pieza, pero el padre también, ¿sabes? Madre mía, vaya lastres, ¿no? Pobre, para sí, pobre sí. Mary. No, o sea, pobrecita la vida que tuvo. Luego en 1823 volvió a Inglaterra, ahí se volcó con su hijo y a cuidar del legado literario de su marido y también a escribir más, pero ninguna obra que hiciera Mary superó a Frankenstein. Y estuvo los últimos 10 años de su vida con muchos problemas de salud porque tuvo un tumor cerebral que acabaría con su vida con 53 años. Pero creo que el legado que deja Mary en 53 años a nivel literario es increíble y vuelvo a decir que es la pionera de la ciencia ficción. Es un poco ella la mortal inmortal, ¿no? Como exacto. Es que, claro, de mí se ríen mucho cuando hablo de Mary Shelley porque siento que... Bueno, lo vamos a dejar para las conclusiones porque tiendo a adelantarme en los programas. Y mejor muy buena introducción, Carlos, muy completa. Había algunas cosas que desconocía, como por ejemplo, sabía que Percy Shelley no era precisamente pues un angelito, pero no imaginaba que era tan demonio, ¿no? Pues sí. Bueno, pues un punto menos para el señor Shelley. Total. Chicos, pues si les parece, ¿qué tal? Carlos ha adelantado algunas cosas, pero me parece que podemos mencionar otras de la ficha, Sarai, ¿qué te pasa? Ficha técnica, ¿vale? El título de la obra es Frankenstein, aunque también es conocida como el moderno Prometeo, y esto tiene su razón de ser. Mary Shelley quiso con este nombre hacer un guiño a la obra de su esposo, Percy Shelley Perla, que había trabajado largo y tendido en un drama lírico que tituló Prometeo Liberado, ¿no? Me pareció un gesto muy bonito hacia él. Tal vez no se lo merecía. Pero volvamos a Frankenstein. Escrita por Mary Shelley, Frankenstein es una novela que, aunque encaja en el género gótico, y como adelantaba Carlos antes, también se considera la primera historia de ciencia ficción, además está llena de horror y drama, ¿no? Y esto la convierte en una lectura bastante completa, ¿no? La obra fue publicada por primera vez el 1 de enero de 1818 por la editorial Lackington Hughes, Harding, Mayborn & Jones, y lo interesante es que encaja en la narrativa epistolar
con diferentes narradores como el Capitán Walton por un lado, Víctor Frankenstein y la propia criatura. Un dato curioso que creo relevante es que la primera edición, la de 1818, fue publicada de forma anónima y contenía una introducción escrita por Percy Shelley, y esto condujo a muchos a creer que él era el autor. Pero en 1831 Mary Shelley revisó la novela para una segunda edición y, aparte de generar cambios significativos en el texto, añadió una nueva introducción que dejó clara su autoría, y menos mal, porque... Sí, era así injusto. O sea, Pro Stop, hombres robando obras de mujeres, ¿eh? A solo faltaría, sí. Y si lo encuentran oportuno, chicos, proceda a leer la sinopsis de la novela. Venga. Víctor Frankenstein, un joven científico suizo obsesionado con desentrañar los secretos de la especie humana y en su afán de desafiar los límites de la naturaleza, logra dar vida a una criatura hecha a partir de partes de cadáveres. Sin embargo, al ver el resultado de su experimento, un ser deforme y monstruoso, Víctor se horroriza y lo abandona. La criatura, rechazada por su creador y por la sociedad debido a su aspecto, sufre una existencia solitaria y miserable, desarrolla una profunda amargura y eventualmente se vuelve contra su creador, buscando venganza por el sufrimiento que le ha sido infligido. Y dicho esto, Navi, creo que es momento de alertar a los nigromantes, sí, porque a partir de aquí vamos a soltar spoilers por un tubo. Así ponemos la alarma. Y bueno, ya saben, nigromantes, como nosotros decimos, si escuchas a partir de aquí es porque te has leído el libro o porque te da igual comerte los spoilers, porque esta novela tiene muchos. Vamos a analizar la novela en varios puntos y luego al final pues diremos nuestras conclusiones. Imagino que habrá un poquito de tertulia. Yo voy a hacer si me permitís, pues ahora mi cometido ahora no va a ser otro que hacer un pequeño resumen del libro. Libro que, aunque se publicó hace más de 200 años, sigue tan fresco como un cadáver recién desenterrado, ¿no? Por así decirlo. El símil ha sido fabuloso. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Frankenstein no es el monstruo. Sí, ya sé que Hollywood nos ha hecho creer que el gigante verde con tornillos en el cuello pues se llama Frankenstein, pero no, Frankenstein es el nombre del científico loco, que por eso Sara ya ha dicho, bueno. Claro, porque, en fin, luego te cuento. Sí. El científico loco que, bueno, pues decide que la vida no es lo suficientemente complicada y decide crear un ser humano desde cero, lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿qué puede salir mal? Ya. Pues nada. Efectivamente. Víctor Frankenstein, nuestro protagonista, es un joven científico suizo que se obsesiona con la idea de dar vida a lo inerte, porque claro, ¿quién no se obsesiona con eso en su juventud? Después de años de estudiar, experimentar y pasar noches en vela en lo que podemos suponer que fue un laboratorio que olía peor que el gimnasio de una secundaria, por ejemplo, finalmente lo logra. Logra crear vida. Pero hay un pequeño detalle. La criatura que crea no es exactamente, digamos, el tipo al que invitarías a tomar un café y te tomarías un selfie con él para compartir en tu Instagram. Desde luego que no. El ser que nunca recibe un nombre es más alto que un jugador de baloncesto y más feo que el Fari comiendo limones, hay que decirlo. Pero lo peor no es su apariencia, sino su soledad. La criatura, que resulta ser bastante sensible, y quién lo diría con esa cara, solo quiere un poco de amor, tal vez un abrazo o dos, pero en lugar de eso lo único que consigue es que todos huyan despavoridos al verlo. Y es que claro, cuando mides 2 metros y tu cara parece un collage hecho por un niño de 3 años, pues la vida social no es fácil. Víctor, en lugar de asumir la responsabilidad de su creación, hace lo que cualquiera de nosotros haría en una situación tan complicada. Se asusta y huye. Deja a su monstruo solo en el mundo, sin guía, sin amigos y sin la menor idea de cómo funciona la sociedad. Es un poco como si lanzaras a un adolescente en plena pubertad en medio de una cena de gala y esperaras que no haga un desastre. Spoiler. Hace un desastre. Y así nuestro pobre monstruo pues recorre el mundo buscando a su creador, primero con la esperanza de que le enseñe a ser humano y luego, después de tantas puertas cerradas en la cara, con ganas de venganza, porque seamos sinceros, si todos te tratan como un monstruo, ¿qué otra opción te queda más que convertirte en uno? El resto del libro pues es una trágica danza de persecución y sufrimiento entre Frankenstein y su creación. El monstruo pide una compañera, porque oye, si vas a ser miserable, pues al menos que sea con alguien más. Pero Víctor, temeroso de crear una raza de seres horribles, se niega, y es en este punto donde todo se desmorona. La criatura, herida y llena de resentimientos, decide destruir todo lo que Víctor ama, y vaya, sí lo hace.
Y la novela culmina en un clímax helado en medio del Ártico, donde el monstruo y su creador se enfrentan en una batalla que es más filosófica que física. Y bueno, hasta aquí llega mi pequeño resumen. Muy bien resumido. ¿Sí? Además con sus notitas de humor, como no, por parte de Naviru Shogun. Es que en una obra tan dramática, si no pones un poco de humor, es... Sí, pero bueno, a ver, Frankenstein es que es una novela tan rica, tan rica que es imposible sintetizarla, ¿no? Y además, más lecturas das y más cosas sacas. Sí. Efectivamente, sí. Del todo. Es horrible porque por un lado es admiración profunda lo que siento y por otra, ojalá hubiera una herramienta mágica que me permitiera robarle esta novela a Mary Shelley y hacerla mía. Bueno, es maravillosa y tiene unos personajes bastante intensos, con mucho peso. ¿Qué te parece, Carlos, si empiezas tú comentándonos el que te parezca a ti, el que tú creas? Pues mira, si queréis, empiezo por un personaje que yo creo que es el que al menos importancia se le da y que es muy interesante, y es Robert Walton, que es el que narra en esta novela epistolar todo lo que ocurre, porque es el que está en contacto con Víctor Frankenstein, que se lo encuentra en el Ártico, y le va narrando a su hermana lo que... Bueno, cómo evoluciona todo ese tiempo en el que se conocen y lo que ocurre una vez Víctor se reencuentra con el monstruo. Y creo que es importante este personaje y normalmente siempre se le tiene como el menos importante porque simplemente es el narrador, pero en realidad no. Y es cierto que es narrador porque, como decía, es el que escribe las cartas, pero también es un personaje que es el reflejo de Víctor, es otro Víctor, porque viven vidas paralelas. Víctor se obsesiona con crear vida y Walton con explorar el Ártico y llegar hacia donde los humanos no han llegado. Un poco los dos van impulsados por este hambre de conocimiento y esta ambición desmedida. Y Walton está a punto de caer en los errores en los que cayó Víctor. Y gracias a conocer a Víctor, tiene la capacidad que no tuvo Víctor de darse cuenta y rectificar a tiempo. Entonces, gracias a la historia que él va a contar, más tarde podrá reflexionar sobre lo que ha ocurrido y darse cuenta de que está a tiempo de redimirse y no cometer los mismos errores. Pero se parecen en más cosas, y es, por ejemplo, en esta soledad. En esta novela, ya lo hemos dicho, hay mucha mención a la soledad. Y Walton, desde el minuto 1 en las primeras cartas, le dice a su hermana que se siente solo porque no es capaz de conectar con ninguna otra persona al nivel espiritual que él querría, hasta que conoce a Víctor, que es como él. Y precisamente porque crean esa empatía entre ambos, cuando Víctor cae, él, que ya empezaba a darse cuenta que al igual se estaba yendo un poco de la olla al querer llegar al Ártico, así se muera todo el mundo, pues se da cuenta de que al igual puede estar a tiempo de volverse a Inglaterra, que al final es lo que hace, y no caer en los errores de Víctor. Así que yo creo que Robert, más allá de ser un narrador, es también esa oportunidad catártica de Víctor a través de otra persona para que no volver a cometer el mismo error que él cometió. No sé qué veis vosotros, pero... Sí, del todo. Sí. De hecho, parece al principio que va a ser como una especie de maestro de ceremonias, ¿no? Un poco el que nos va a alumbrar con la historia de Víctor. Y cuando empiezas a ver esos cambios en su manera de pensar, es cuando entiendes el mensaje de Shelley, ¿no? Porque ella estaba muy preocupada con el futuro de la humanidad, ¿no? Sí. Y con los pasos que estábamos dando, porque pese a todo, Mary Shelley era una grandísima creyente a nivel de religión. Tenía mucha fe, era una persona muy, muy creyente. Y sentía que todo lo que estaba pasando en la sociedad victoriana del momento estaba conduciendo a los humanos a dar un paso que quizá no era el que Dios esperaba de nosotros, ¿no? Pero esto es meternos ahora mismo en once varas. Y yo después del análisis maravilloso que ha hecho Carlos de Robert Walton, yo voy a hablar de Justin y William. Comencemos con William. Es el hermano menor de Víctor Frankenstein, un niño pequeño, muy querido por la familia.
Y su muerte a manos del monstruo supone un momento crucial en la novela porque marca el inicio de una serie de tragedias para la familia y a raíz de esto Víctor comienza a darse cuenta de las terribles consecuencias de su experimento. Y luego tenemos a Justina, para los amigos, es una empleada doméstica, pero la familia la trata casi como a un miembro más, así que el golpe de la muerte de William es mucho más doloroso porque ella pues justamente, es injustamente acusada de su asesinato y a pesar de ser inocente recibe el castigo por el crimen. Esto se convierte en un peso añadido para la espalda de Víctor. ¿Con qué propósito los incluye Mary en la obra? Pues de un lado tenemos la inocencia y la pureza que vendría a ser William, ¿no? Una representación de lo vulnerables que son los niños, y creo que ella usa esta figura como un símbolo de lo que la humanidad puede perder cuando se desatan fuerzas sin control, como el poder de la ciencia cinética. Además, es el primer crimen que comete la criatura y a partir de ahí comienza la decadencia de la familia y sobre todo del propio Víctor, tan enfermo de ambición que no ha sido capaz de evitar el dolor de los suyos. O sea, realmente William es un personaje súper importante para la trama, quizá no tenga demasiada presencia en el libro, pero su muerte es el punto de inflexión que cambia el tono de la novela, de la curiosidad científica a una reflexión sobre lo que podemos perder como especie si no pensamos bien en las consecuencias de nuestros actos. Y por su parte, Justin representa la injusticia social y moral. Shelley usa el destino de esta pobre para criticar la corrupción y los errores del sistema judicial y con ella personifica el sacrificio porque digamos que acepta su ejecución resignada, casi podríamos decir que es una mártir, y no solo por ser víctima de los límites legales, sino por la cobardía de Víctor, que sabe de su inocencia, pero no interviene para salvarla, y me guardo mi opinión sobre él para más tarde. Vale. Sí, total, es totalmente injusto esa parte. Sí. Bueno, me llevaban los demonios. Es desgarradora. Pero yo creo que esto lo hablaremos luego más tarde en la tertulia, pero yo creo que aquí las mujeres juegan ese papel de mártir, de sacrificio, de cuidados, y me interesaría saber, más tarde lo hablaremos, opiniones sobre esto. Vale. Vale. Bueno, pues si os parece bien, avanzamos hacia el próximo personaje. A mí me gustaría hablaros de Henry Clerval, que es ese amigo que todos quisiéramos tener. Y si somos sinceros, todos necesitamos, ¿no? Porque mientras digamos que Víctor se dedica a coquetear con la necromancia y crear monstruos en su tiempo libre, pues Henry es un poco como la voz de la razón, ¿no? Y el rayo, bueno, y el rayo de sol en la vida de Víctor, por decirlo así. O sea, es ese tipo de amigo que no solo te acompaña a todas partes, sino que también trata de asegurarse de que no termines destruyendo el mundo en el proceso, por así decirlo. Si Víctor es el tipo que, digamos que pues eso, que se pasa encerrado el tiempo en su laboratorio, pues con una bata manchada y ojeras que le llegan al suelo y tal y cual, pues Henry es el alma libre, amante de la naturaleza, la literatura y las aventuras. Y mientras Víctor pues anda obsesionado con revivir cadáveres, pues digamos que Henry pues tiene los pies en la tierra y no literalmente, como alguno de los experimentos de Víctor. Le encanta también la poesía, los idiomas, y sueña con viajar por el mundo. Es el amigo ideal, ¿no? Pues para recordarte que a veces pues, es mejor salir a tomar aire fresco que intentar pues, desentrañar, digamos, los secretos y misterios de la vida y la muerte. Lo gracioso en el personaje de Henry es que a pesar de estar rodeado, pues, digamos, de todas las señales de peligro, como el hecho de que su mejor amigo pues, tiene la mirada perdida, ¿no? Y vive hablando de darle vida a lo inerte y tal y cual, ¿no? Pues no sabemos si Henry es simplemente demasiado bueno o demasiado optimista, ¿no? Porque no se da cuenta de lo que a espaldas suyas, pues Víctor está haciendo. Claro, yo no sé si Víctor va al mercado a comprar partes del cuerpo al por mayor, pero Henry en ningún momento se da cuenta de lo que está haciendo, digamos, su mejor amigo en el laboratorio, ¿no? Vale, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo interesante llega cuando... Bueno, pues esto, ¿no? Víctor sufre una de sus frecuentes crisis nerviosas, que por cierto, anda que no sufre crisis nerviosas el personaje de Víctor a lo largo de la novela, ¿no? Y Henry pues está ahí pues para cuidarlo, ¿no? Lo lleva a pasear, lo anima con pues conversaciones profundas y básicamente pues hace todo lo que un buen amigo pues haría, ¿no? Para distraerte del hecho pues de que accidentalmente pues has creado un monstruo asesino. Y bueno,
Si Henry hubiera estado pues en una comedia romántica, pues probablemente pues hubiera sido, yo creo que el chico adorable con el que pues con el que quiere el lector que la protagonista termine, pero claro, esto es Frankenstein y aquí pues no termina así. ¿Cómo termina? Pues en un giro dramático de los acontecimientos, nuestro Henry Clerval, este hombre pues tan inocente y digamos ajeno a los horrores de su mejor amigo, pues termina siendo una de las víctimas del monstruo de una forma despiadada y cruel. Sí. Y bueno, ya digamos que el monstruo ya ha empezado a asesinar, ¿no?, a todas las personas que Víctor, digamos, ama en su vida, ¿no? Y la muerte de este personaje es ya como un hachazo más digamos, en la mente de Víctor. A mí me dio mucha pena, porque al principio no sabemos qué es él, no sabemos la identidad, sabemos que ha aparecido muerto. A Víctor le culpan de haber sido él el asesino, y cuando se descubre que es su amigo Henry es como... Sí, es demoledor para él. Sí, para él y para el lector. Ni te cuento, sí. Total. ¿Qué sería de una novela gótica sin las crisis nerviosas, no? Totalmente. Pero aparte yo creo que aquí está guay porque es el intento del monstruo, uno de los intentos más claros de destrozarle la vida, porque al final intenta que le endosen ese muerto a Víctor y destrozarlo. Al final, bueno, se soluciona, ¿no? Descubren que él, cuando habían matado, pues él estaba con otra persona, con un testigo, ¿no? Y se libra de este crimen. Pero claro, yo creo que es mayor castigo el que hayan matado a su amigo, ¿no? Y que el ejecutor se haya librado totalmente. Y bueno, y ni siquiera nadie sabe, ni lo ha visto, ni lo conoce, ¿no? Y es un poco... Ay, en fin. Bueno, yo estoy a tope. Si queréis sigo yo hablando un poquito más. Hablo de la familia de Víctor. Venga. Que son así personajes un poquillo más. Bueno, pues si os parece bien voy a empezar un poco con la madre de Víctor, con Caroline. Si tuviéramos que describirla en una palabra, pues yo creo que sería abnegada, ¿no? O sea, Caroline es básicamente pues la madre idealizada de la época, amorosa, sacrificada y con una habilidad especial para adoptar huérfanos, como si fueran gatitos callejeros. De hecho, así es como Elizabeth entra en la vida de los Frankenstein. Cuando Carolina ve a Elizabeth, una huérfana adorable, decide que es la hija que siempre quiso, o más bien la nuera, porque desde pequeña Caroline decide que Elizabeth será la esposa de Víctor, ¿no? O sea, nada de presiones familiares aquí, pero... Ninguna. Nada. Yo sé lo que te conviene, hijo mío. Caroline, pues bueno, por desgracia, no tiene una vida larga, muere de una fiebre escarlata, creo que es, mientras cuidaba a Elizabeth, dejando a la familia Frankenstein devastada. Su muerte es un duro golpe para Víctor y en cierto modo marca el comienzo de su obsesión con derrotar a la muerte, ¿no? Yo creo que este es un punto inflexivo. Estamos igualmente en la introducción de la novela, pero yo creo que la muerte de la madre es un poco también lo que hace que Frankenstein quiera traer vida a la muerte y se obsesione tanto con este experimento, ¿no? Vamos a hablar, así os parece, de Alphonse Frankenstein, el padre de Víctor. Es el patriarca de la familia, un hombre sabio y honorable, aunque un poco despistado cuando se trata de su hijo mayor. Es un padre amoroso, pero como la mayoría de los padres en la literatura digamos, del siglo XIX, pues está un poco desconectado de las cosas raras que su hijo está haciendo en el laboratorio. Alphonse pasa la mayor parte del tiempo tratando de mantener la paz en la familia y apoyando a Víctor, aunque no tiene, como he dicho, pues ni idea de que su hijo se ha metido en un lío de proporciones monstruosas. Este personaje pues también es quien empuja a Víctor a casarse con Elizabeth, siguiendo los deseos de su difunta esposa, porque ¿qué podría salir mal, no? Pues con un matrimonio aprobado por los padres, ¿verdad? Nada. Pero a pesar de las buenas intenciones, Alphonse termina siendo otra víctima de las desgracias causadas por las decisiones de Víctor. Su corazón se rompe tras la muerte de Elizabeth y muere de pena poco después, así que básicamente la moraleja aquí es que ser un buen padre pues no siempre te protege de las malas decisiones de tu hijo. Y del último personaje que me gustaría hablar pues es de Elizabeth, ¿no? La pobre Elizabeth, la mujer que tenía todas las papeletas para ser la esposa perfecta, pero termina siendo la novia de cadáver más desafortunada en la historia de la literatura. Como ya mencionamos, pues Elizabeth fue adoptada por la familia Frankenstein
Y desde entonces pues se convirtió en la compañera inseparable de Víctor, crecen juntos, y mientras Víctor se dedica a, pues, digamos, a estudiar sus cosillas, pues Elizabeth se convierte en la personificación de la bondad, la belleza y la paciencia. Es básicamente Elizabeth, pues la Barbie suiza del siglo XIX, ¿vale? Un poco para que lo entendamos un poco. Elizabeth ama a Víctor con todo su corazón, aunque es probable que en algún momento pues, se haya preguntado por qué su prometido tiene tantas ojeras y un aspecto tan sospechosamente cadavérico. A pesar de todo, pues Elizabeth sigue apoyando a Víctor sin saber que su vida está en peligro por culpa del monstruo que está creado. O sea, aquí nunca mejor decir la frase, el amor es ciego. Y aquí es donde la historia de Elizabeth pues, se torna trágica. Es en la noche de bodas, que debería haber sido pues eso, el comienzo de una nueva vida juntos. Elizabeth es asesinada por el monstruo en un acto de venganza contra Víctor, que por cierto, él ya le hizo esta promesa: en la noche de tu bodas, prepárate que vas a flipar. Él no lo cree, él cree que, bueno, que el monstruo viene a matarlo a él, pero no, el monstruo se carga a su amada. Y bueno, esto no podría decir más ya de este personaje. También me da mucha pena su final, ¿no? O sea, toda la vida ahí esperando casarse, y cuando por fin logra casarse, ese mismo día le dan matarile, ¿no? Es un poco... Sí. Bueno, teniendo en cuenta las vivencias de la propia Mary con Percy, probablemente pensó, es mejor destino para el personaje que la mate aquí a que se case, ¿no? Y que luego viva lo mismo que viví yo. Total. No sé, yo al señor Percy no lo trago mucho. No nos cae bien. Bueno, pues hablemos ahora de Víctor Frankenstein, el gran protagonista. Víctor cumple el arquetipo de científico con hambre de saber, con necesidad de conocimiento. Está obsesionado con entender los secretos de la naturaleza y en última instancia con jugar a ser Dios al crear vida. Para ello está dispuesto a superar los límites de lo que es moralmente aceptable, así que acaba siendo un personaje trágico y su mayor logro es, a su vez, paradójicamente, su mayor condena. Con Víctor se cumple claramente la representación clásica de la ibris griega, donde el orgullo y la arrogancia del personaje lo llevan a romper con las leyes naturales y divinas también, y a darse de bruces contra la realidad, ¿no? Solo es un hombre y ser Dios está muy lejos de su alcance. Pero para cuando se da cuenta de esto, ya es demasiado tarde. Y la tragedia que desencadena su caída lo conduce a la destrucción personal, pero también afecta dramáticamente a aquellos que lo rodean, sino que se lo preguntan a Elizabeth y a todos los demás. Víctor Frankenstein es la eterna tensión entre ciencia y ética, y sí, su propósito al principio es noble. Él pretende vencer la muerte, que es algo que hace sufrir a nuestra especie desde tiempos muy remotos, pero cae en el error de no tener una consideración ética a la hora de llevar a cabo sus experimentos. Y el precio es quedar consumido por la culpa. La muerte de su hermano William, la ejecución de Justin, los asesinatos de Clerval y Elizabeth, pues son todos eventos que Víctor siente como resultado directo de su creación. Y luego está el contacto que mantiene con el monstruo. Es uno de los aspectos más complejos de la novela, porque técnicamente Víctor es el padre de la criatura, pero nunca la trata como un ser humano, sino como, pues eso, un experimento fallido. Y es este rechazo, su propio prejuicio, lo que desencadena la rabia y la venganza del monstruo. Víctor no actúa como debería, precisamente por su condición humana, por su imperfecta humanidad, y a partir de aquí, Mary hace algo grandioso, que es exponer a Víctor como un ser que comete error tras error, es decir, el humano. O sea, primero de estos errores es el aislamiento que tiene Frankenstein. Primero se obsesiona por sus estudios y termina alejándose de la familia y los amigos. Después el miedo y la culpa lo anulan emocionalmente y es incapaz de compartir su secreto con otros. Algo que podría haber evitado muchos males, por cierto. En fin, me estoy enrollando como una persiana. Yo siento que Mary pretendía exponer cómo la búsqueda obsesiva de algo puede llevar a la desconexión total de lo que hace que la vida sea significativa, ¿no? Las relaciones humanas y ser una comunidad, en definitiva. Víctor es el resultado del libre albedrío y de lo que implica comprender los efectos de la plena libertad. No sé si ustedes opinan del mismo modo, pero yo iba pasando por una serie de emociones mientras iba conociendo a Víctor. Por un lado, entiendes esa ambición, el conocer, el dar un paso más, pero luego empiezas a ver esos factores humanos que no nos gustan.
que son un reflejo de nosotros mismos. Y vemos todos sus errores y decimos, es que eres lamentable, eres un ser egoísta, eres cobarde, terco, todas esas cosas que nos representan y las vemos en él y lo detestamos, ¿no? Eso es lo que consigue Mary y a mí me parece grandioso. Bueno, Víctor Frankenstein, personaje creo que de los más odiados de la literatura. Desde luego. Sí. Pero me parece súper interesante lo que dices, porque yo creo que es el más odiado, pero yo creo que es porque es el reflejo de la sombra de la humanidad. O sea, nos odiamos a nosotros mismos. Claro, es que es nuestra parte más horrenda, ¿no? Pero bueno, yo no pude empatizar con Víctor ni siquiera cuando él estaba en sus horas más bajas. No, yo tampoco. Me costaba y creo que en el fondo Mary quería que nos viéramos así, vulnerables y afectados por quienes somos realmente y de lo que podemos alcanzar si seguimos por ciertas vías. Pero lo cierto es que yo era incapaz de empatizar con él porque no fue capaz de mover un dedo. O sea, que me perdonen. Yo creo que en el momento en que acepta que Justin va a pagar por sus pecados, sí, cruza una barrera que hace muy difícil que empatices con él. Sí. Total, pobre Justin, tío, es que por eso decía pobre Justina, porque le ha tocado bailar con la más fea y encima aceptarlo, ¿no? O sea, sí, hay como una condición de ultravalentía por parte de ella, ¿no? Esa actitud que toma frente a una decisión completamente injusta que se va a comer con papas, ¿no? O sea, bueno, no sé si Mary también, bueno, Mary no daba puntada sin hilo, así que seguramente lo hizo todo con una conciencia total, ¿no? De lo que quería. En fin, Frankenstein, el señor que todos aborrecemos. Ajá. Y supongo que ahora tocará hablar de su criatura, ¿no, Carlos? Pues tocará hablar de su criatura, sí, y yo creo que no me atrevo a llamarle el villano de la novela porque para mí yo empaticé muchísimo con él y tanto de adolescente cuando lo leí por primera vez como ahora que lo volví a leer, así que creo que es un personaje súper complejo que será el que dé muchos de los temas de los que hablará la novela. Pero no olvidemos que, como tú dices, Aray, Mary no daba puntadas sin hilo y no solo el monstruo, Víctor o los otros personajes dan temas y dan profundidad a la narración, sino que tanto los paisajes como las descripciones también. En todo caso, el monstruo creo que es el personaje más complejo que tiene la novela, al menos para mí. Nunca tiene nombre, cosa que es súper importante también, porque no te habla de un monstruo, sino de un concepto. Y simboliza muchísimas cosas que luego seguramente también entroncarán con los temas, pero al final creo que una de las cosas que pretendía Mary con el monstruo es ver precisamente con ese rechazo social que recibe y que alguien eminentemente bueno como era el monstruo al final se acaba convirtiendo en un verdugo y en un justiciero. Pretende simbolizar también qué poder tiene la crianza y el factor social en la creación de alguien bueno o malo, ¿no? Un poco el tema este de ser bueno, se nace, se hace, qué tal, y la sociedad te corrompe o no. Y ya hablaremos luego sobre temas seguramente, entonces ya ahondaremos más, pero creo que simboliza bastante esto. También la búsqueda de Dios. Hemos hablado de que Mary era muy, muy religiosa y seguramente una de sus preguntas era ¿dónde está Dios? Y nos ha dejado o no. Pero creo que también encarna muy bien el rechazo social y la discriminación, ¿no? Como la sociedad, y yo creo que por ahí yo empaticé mucho cuando era adolescente, ¿no? Cuando te sientes un poco excluido, recibes bullying y tal, cuando lees cómo el monstruo se transforma en monstruo a raíz del rechazo social y la discriminación, porque la sociedad que al final intenta destruir lo que no entiende o lo que considera que es feo o lo que considera que está mal sin pensar más allá, empatizas como muy bien el cómo él al final dice, bueno, mira, si queréis crear un monstruo vais a fliparlo. Agárralo bien. Efectivamente, aunque no olvidemos que el monstruo no le gusta ser así, porque durante todo el arco hasta que encuentra a Víctor y ocurre el desenlace, él lo pasa mal y al final su redención es, ahora que me he vengado y que ya no tiene sentido mi vida porque he decidido que mi vida va a ser la venganza, ahora muero yo porque no puedo soportar estar en este mundo vacío y sin mi creador. O sea que tiene como ese rollo de amor-odio y que él sufre con cada muerte que hace, aunque esto
sea, al final se está autodestruyendo él mismo, además de a su creador. Y creo que al final también es un poco como su espejo, ¿no? De Víctor, porque ambos van a estar súper solos, solo que Víctor, en una narración gótica como esa persona, el humano y tal, todo el mundo lo apoya, es un poco como, bueno, esa obsesión lo conduce a la soledad, nadie lo entiende, pero sigue siendo humano. Y Frankenstein es su sombra, porque nadie lo entiende, aunque sea el bueno. Al final son como dos ahora no me sale la palabra. Dos contrarios, perdón. Dos contrarios, pero que al final son la misma persona. Un poco Víctor intenta ser la luz, aunque todo el mundo lo odiemos, y Frankenstein es la sombra. ¿No te parece que también es una alegoría del vínculo que tenemos los humanos con la deidad, ¿no? Con Dios, porque en este Total. caso, para el monstruo, para la criatura, Frankenstein es Dios. Sí. Y ese Y sí está de abandonado hecho, por su Dios, ¿no? exacto, durante toda la novela él se está vengando, pero en realidad lo que está buscando es respuesta de su creador Totalmente. por el medio que él considera, ¿no? O sea, al final el Frankenstein, no, perdón, que he cometido el mismo error que todo el mundo, el monstruo, lo que quiere son respuestas y saber por qué está ahí, darle sentido a su vida, que es un poco lo que los humanos también buscamos. Y en el fondo también porque está condenado a una existencia tan compleja, ¿no? Y tan Claro. difícil y tan dolorosa para él. Claro, porque lo han hecho diferente, porque él tiene que sufrir, porque no tiene acceso a lo que el resto del mundo sí, cuando él es bondad, porque al final, al principio es puro amor, bondad, Sí. intenta ayudar al ciego, aquel de la cabaña, a la familia. Quiero decir, él intenta por todos los medios demostrar que es bueno, incluso ocultando su rostro porque sabe que crea repulsa. Y aún así no obtiene reconocimiento por nada, ni lo integran. Sí, Y que es un momento que da rabia porque se tira ahí cortándoles leña y ayudando con las tareas del hogar pues un montón de meses. Los que viven en la casa nunca se preguntan, uy, ¿quién nos está ayudando? Y cuando descubren que es él, ¡ah, monstruos! O sea, venga, por favor. Es que Bueno, hay un momento que hablan de tenemos un ángel guardián, pero cuando Sí. ven al ángel guardián deciden que no. cuando ven la Ya. cara ya no es un ángel. Ese momento también da mucho coraje, mucha rabia. Sí, pero es algo que además, si os fijáis, el monstruo ya se veía venir. Sí, por eso él tarda. Por Y eso bueno, esconde. y aprende el idioma para poder comunicarse con ellos porque sabe que sin el idioma no va a ser imposible poder dialogar con ellos y cree que con el lenguaje puede llegar a hacerles entender que a pesar de su aspecto exterior, lo importante es la bondad que tiene en el interior. Claro. Y por eso, bueno, has dicho muy bien que al final que ni el bueno es bueno ni el malo es malo. No. O sea, hay aquí un cruce entre yin y yang que Mary Shelley lo hace muy bien. Claro. Pero entonces, si Frankenstein es esa visión, digamos, de los humanos que se sienten solos y abandonados de Dios, ¿en qué situación deja eso al propio, Frankenstein, el monstruo? Es esa reflexión, ¿no? De nosotros. Entonces, ¿Frankenstein es un dios malo? ¿O es un dios que tiene miedo de su propia creación y por eso la ha abandonado? Claro, yo interpreto que aquí lo que Mary intenta, aparte de otras más cosas que representa el monstruo, yo creo que lo que hace ver es, primero, desde el punto de vista del monstruo, la humanidad perdida que busca el sentido a todo esto, y Frankenstein es el dios que crea y luego se va. Y que siempre está allí, pero al final, si os fijáis, y más en aquella época, bueno, y ahora también porque no hemos cambiado tanto, había mogollones de guerras, de enfermedades, de desgracias, que al final lo que Víctor da a Frankenstein, al monstruo, perdón, es desgracias. Sí. ¿Sabes? Yo lo tomo un poco por ahí del palo. También le da libertad. Claro, pero... Es un punto complicado porque lo mires desde donde lo mires, cada uno tiene sus motivaciones. Claro, al final ¿te han dado libre albedrío? Sí. Ahora, también te han puesto en un mundo que, joder, puede ser más ingrato. ¿Sabes? Enfréntate a la hostilidad, ¿no? Como puedas. Claro, o sea, si la libertad es esto, yo qué sé, méteme en una jaula y de comer, porque claro, ¿sabes? Lo que sí me llamó la atención es el hecho de que le niegue esa, digamos, esa criatura femenina que el monstruo demanda a cambio de que lo deje en paz. Porque claro, se sale un poco de lo que hizo Dios en el Dios que conocemos nosotros, ¿no? Dios sí le concedió a ese hombre la figura de la mujer. Sí, y esto me parece interesante. Primero yo creo que es más el rollo de una metáfora de que pese a tener gente estamos solos, porque yo creo que una de las grandes uno de los grandes leitmotivs de la historia es esa soledad y esa necesidad de la gente de conectar y de hacer amigos y el amor y tal. Pero también un poco como
la vida pasa rápido, no siempre lo consigues, la gente se siente sola aunque esté rodeada de gente, y creo que el hecho de que Dios le niegue esa compañía es un poco la imagen de sí, tú tienes gente, pero al final estás solo. Sí, es el dicho ese de nacemos solos, morimos solos. Claro. A mí lo que me parece más interesante del punto de crear a la mujer es que nadie, ni el monstruo, ni Frankenstein, nadie se plantea que la mujer, si la llevan a la vida, pueda decir, no quiero estar contigo. Sí, eso también es verdad. Porque el monstruo dice, bueno, como somos tan feos, estaremos juntos. Bueno, o no. Porque en el mito judío, ¿no? Donde existe Lilith, sí. Lilith precisamente dijo que no le daba la gana de hacer lo que quisiera el hombre. Y por eso crearon luego a Eva, ¿no? Entonces es como, nadie se ha planteado por un momento que esa mujer tenga un poco de criterio. Y por eso Lilith es como una representación de lo maligno. Exacto. Muy curioso, ¿no? Hasta qué punto llegan. El demonio que no se sometió. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, chicos, esto da para muchísimo. Hombre. ¿Qué tal si hablamos de los escenarios y luego ya nos dedicamos a comentar? Al momento café. Siempre pasa, de verdad. Bueno, yo voy a hacer un poco escueta con los escenarios, ¿vale? Para no extenderme demasiado. Pues, como apuntaba antes Carlos, los escenarios en Frankenstein son fundamentales para la atmósfera de la novela, ¿no? Primero tenemos Ginebra, lugar donde reside la familia Frankenstein y donde Víctor ha vivido pues, durante su infancia. Representa la seguridad, el confort, también la inocencia. Es un sitio idílico, rodeado de naturaleza y de algún modo, pues, simboliza el lazo que une a Víctor con su familia, ¿no? Toda su vida anterior a la creación del monstruo. Y cuando comparamos este escenario con los que vendrán a continuación, uno ve un enorme contraste, porque Ginebra es descrita como la tranquilidad, los paisajes verdes, y el hecho de que ahí suceda la horrible tragedia de la muerte de William es como un fin de ciclo, un viaje de no retorno. Y el escenario que debería ser pues esa seguridad y protección de Víctor, pues acaba convirtiéndose en lo peor, en toda una pesadilla. Luego tendríamos Ingolstadt, en Alemania. Esta es la ciudad donde Víctor asiste a la universidad y donde realiza sus estudios, y también donde da vida a su criatura. O sea, es un espacio necesario porque nos traslada la idea del avance científico y la ambición desmedida de Víctor, que se produce justo cuando está lejos de su familia. Esto es lo que a mí me llama la atención de este escenario, ¿no? Además es el escenario, pues eso, del aislamiento, ¿no? En este punto de la novela, Víctor está volcado en el trabajo, obsesionado con crear vida, y eso lo desconecta de su humanidad. Es el inicio del fin. También tenemos los Alpes suizos, en particular las escenas en el Mont Blanc y el Valle de Chamonix. No sé si lo estoy pronunciando bien, me disculpan. Pues son escenarios clave donde Víctor empieza a darse cuenta del peso de sus actos y las consecuencias que van a traer. Aquí Mary Shelley te desmonta con las descripciones, te muestra la naturaleza como algo sobrecogedor, casi titánico. Y lo que pretendía con ello era recordarnos que hay fuerzas muy superiores a nosotros, que somos insignificantes frente a los elementos. Los Alpes es también pues, el lugar donde Víctor se encuentra con el monstruo, y a partir de aquí tenemos la visión de la criatura, primero tan triste y desolada, luego tan vengativa. Es puro arte lo que te encuentras en esta parte de la novela. Y el último de los escenarios sería el Ártico. Bueno, es el lugar donde comienza y termina la historia, como un ciclo perfecto, en un círculo perfecto, con el capitán Walton encontrando a Víctor. Es un paisaje helado, hostil, que representa el vacío existencial y la desesperación del hombre. Es un lugar inhóspito, casi alienígena, diría, que refleja la deshumanización y el profundo sentimiento de culpa de Víctor. Y este ciclo, porque digamos que el Ártico es una muestra del ciclo completo de la historia, ¿no? Primero enseñándonos el viaje de Víctor, desde un hogar cálido y seguro en Ginebra hasta el punto más extremo de la Tierra, donde la vida es casi imposible. Pues el ciclo refleja el descenso psicológico y moral del personaje. Y como apuntaba Carlos al principio, hablándonos de Walton, la oportunidad del ser humano de volver a iniciar el ciclo, ¿no? Y es que se podría decir que cada escenario en esta novela no es simple ubicación, o sea, cada uno tiene su necesidad en la trama. A mí me parece extraordinario, o sea, de hecho es algo habitual en la autora. Ella suele utilizar todos los elementos de la narración con tiento, no deja nada al azar, no da puntadas en hilo. Y desde luego con una sola lectura no se consigue comprender al 100% el valor de la obra de Shelley. No, desde luego que no. Es que es espectacular. No, maravillosa y punto. Bueno, pues si me permitís, yo hablo un poquito del estilo de la novela.
Pues eso, es una novela que mezcla varios géneros y estilos, ¿no? Lo que le hace, pues, la hace única y a la vez un poco difícil de encasillar. Me gustaría empezar con algo que no hemos dicho en este programa, y es que Mary Shelley escribió esta historia cuando tenía tan solo 18 años, que a mí me parece... O sea, perdona, yo con 18 años, o sea, no sabía aún ni el verbo to be en inglés, ¿sabes? Y Mary Shelley ya escribe Frankenstein, o sea... Ojalá esa capacidad creativa. Total. En fin. Y esa profundidad emocional, ¿sabes? Porque... Sí. Bueno, pues sobre el género, aunque muchos piensan, pues eso, que bueno, ya lo ha dicho Carlos, ¿no? Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción. Se puede decir también que es una mezcla bastante equilibrada, pues, entre ciencia ficción y horror gótico, ¿no? Porque por un lado, pues, tenemos la ciencia ficción, pues, con su enfoque en los experimentos científicos, la obsesión de Víctor Frankenstein, pues, por superar los límites de la vida y la muerte, ¿no? Y la creación de la criatura, por supuesto. Y luego, por otro lado, pues la novela está impregnada de ese sabor oscuro y ominoso, ¿no? Que caracteriza al gótico, ¿no? Castillos sombríos, tormentas violentas, los paisajes desolados, ¿no? Y una atmósfera cargada de terror y fatalidad. En cuanto al estilo narrativo, pues sí le utiliza un recurso conocido como narración enmarcada. Esto significa que tenemos una historia dentro de otra historia, y en el caso de Frankenstein, de esta novela, pues podemos decir que es un poco como una muñeca rusa de relatos, porque la novela comienza con las cartas de Robert Walton, ¿no? El explorador que encuentra a Víctor, van dirigidas a su hermana. Luego tenemos, pues, que Víctor toma el relevo y nos narra su historia, a la cual, pues, también incluimos la perspectiva de la criatura, porque hay un momento, no olvidéis, que la criatura está como narrándonos la historia desde su punto de vista, ¿no? Y esto hace también a la novela que sea muy rica en cuanto a todos los distintos narradores que podemos encontrar en ella. Sobre el lenguaje de Frankenstein, pues nada, decir que, como diría Sarai, es canela en rama, ¿no? El estilo de Shelley. O sea, aunque, bueno, pues eso, algunos lectores modernos, pues pueden encontrar la novela un poco florida, ¿no? O recargada, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es precisamente este uso del lenguaje, cómo lo utiliza, ¿no? Que le añade un aire poético y trágico a la historia, que hace que Frankenstein sea épica, porque tiene descripciones, pues, que son ricas en muchos detalles, ¿no? Especialmente, sobre todo, cuando se trata de paisajes naturales. Por ejemplo, la Mari, la descripción que hace de los Alpes suizos y los páramos escoceses o el Ártico helado, ¿no? Yo creo que el lenguaje es tan vivido, ¿no? Y hace que sintamos ese frío y esa soledad en los paisajes, ¿no? Y rodean a los personajes, ¿no? Y ahí hay como una ambigüedad latente, que yo creo que esto también es un punto muy a favor. Me gustaría también decir, bueno, pues el ritmo de la novela, creo que es otro aspecto también notable a reseñar, ¿no? Hay momentos de intensa acción y drama, y también hay momentos donde, digamos, que el ritmo se ralentiza un poquito, ¿no? Permitiendo, es más pues, crucero, ¿no? Es más sí, crucero. permitiendo que los personajes y los lectores, ¿no? Pues bueno, reflexionemos un poco sobre lo que estemos leyendo, pero sí que es verdad que luego hay otros momentos que son de pura tensión, ¿no? Y en muy pocas frases se desata la tormenta y pasan muchas cosas. Y por último, me gustaría comentar también algo que tú has comentado, Sarai, que es el uso del simbolismo en la novela. Porque Sarai no... Ay, Sarai. Shelley... No, Sí, no bueno, igual. Bueno, oye. Ya te estoy dando la autoría. Shelley no solo se limita a contar, pues, una historia de terror, ¿no? Cada elemento tiene un propósito más profundo, como hemos dicho antes. Pero, por ejemplo, cuando el monstruo quema la casa, el símbolo del fuego, ¿no? Donde digamos que estaban su familia adoptiva, por así decirlo, en Francia, ¿no? El fuego aquí representa como el renacer de la criatura bueno, pues voy a abrazar ese monstruo que anida en mí, ¿no? Y luego el final, que también has señalado tú, Sarai, con el pasaje ártico, ¿no? La soledad, ¿no? Y la muerte, ¿no? Tenemos ahí una imagen muy significativa en la historia, ¿no? Y bueno, sí, es que... Lo que supone abrazar esa maldad, ¿no? O sea, sí. Bueno, si tú decides tomar este camino, vas a acabar así, solo. Claro. Como justo estabas al principio. Que esa es otra, ¿no? Se sentía tan solo y quería amor, y por eso se comportaba después de forma... O sea, tenía como un ataque de rabia. Pero esa propia rabia lo conduce a volver a estar solo. Es un absurdo.
¿no? O sea, Sí. la vida es un absurdo es lo que te está explicando Mary en ese Sí. aspecto. Bueno, perdón, me meto, ¿ves? Me emociono y no... No, yo ya con lo del símbolo ya he terminado, así que no. A mí me parece muy interesante el final, cuando Frankenstein muere a manos del monstruo y el monstruo ve que ya no tiene sentido su vida y que en parte se arrepiente, ¿sabes? Es que ha matado a Dios. Claro. O sea, no... Lo único que le daba sentido a su vida, que era la venganza, y ha acabado con él, y por lo tanto, en ese momento se siente mal y se arrepiente y ves realmente la tortura que suponía el ir matando todo. Quizás sea el fin de nuestra existencia, ¿no? Estar así eternamente. Quizá. Es un poco duro. Joder, es un poco desolador, pero... Sí, pero creo que es una visión bastante acertada después de todo. Sí. Por eso leer a Mary Shelley requiere que tú estés en un momento personal bien, ¿vale? O sea... Sí, porque te va a dejar jodido. Sí, completamente. Sí, no puedes estar deprimido leyéndote El último hombre, por ejemplo. Un libro que no puedes leerte estando un poquito bajo, ¿eh? No. Nada de ella. Sí, bueno, hay algunas obras que pueden ser un poco más amables, pero en general, pues era una sufrida, ¿no? Una persona... Pues, bueno, es que tuvo una vida pobrecita. Claro, ¿no? Y aparte creo que el hecho de ser una mujer tan sumamente inteligente, ya sabemos lo que sucede con las grandes cabezas pensantes, ¿no? Que tienden a la depresión, ¿no? A la oscuridad. Bueno, Carlos, creo que es tu turno. Seguro que nos de temas. Mira, yo tengo un problema y es que cada vez que leo la novela tengo más temas. Entonces, si en algún momento decidís cortarme porque he hablado demasiado, podéis. No, por Dios. Yo creo que el primero, ya lo hemos hablado un poco, es el tema de la ambición y los peligros del conocimiento e ir más allá. Porque al final Víctor intenta jugar a ser Dios sin considerar las consecuencias éticas o personales o incluso para toda la humanidad que pueda tener esto. Y esto va un poco entroncado a lo que decíamos antes, ¿no? De que Mary vive en pleno auge del desarrollo científico en la revolución industrial. Había gente que veía su vida amenazada por todos estos inventos nuevos, automatizaciones, robots y tal. Bueno, robots, máquinas. Y un poco como que desafiábamos a Dios. Y creo que esto queda muy patente en la novela. Y aparte hace muy bien este subtítulo del moderno Prometeo. Creo que también queda muy bien porque al final Prometeo fue castigado por los dioses por llevar el fuego, conocimiento y desarrollo tecnológico a la sociedad, a los humanos. Y Frankenstein representa el castigo de Víctor. O sea, el monstruo de Frankenstein representa el castigo que recibe Víctor por hacer lo mismo que hizo Prometeo. Así que creo que está como muy bien hilado ese subtítulo, está guay. Otro de los temas que llevan sobrevuela la novela todo el rato es ese aislamiento y la soledad. Esa desconexión cuando el ser humano quiere ir más allá, cuando sobresales del resto de la sociedad, ya sea por esa ambición que tiene Víctor, ¿no? Ese sentirse comprendido porque él desea desentrañar los misterios del mundo, o porque la sociedad literalmente decide que no quiere saber nada de ti porque no te entiende, eres feo y repulsivo y ya está, y le da igual que seas bueno, ¿no? Creo que también existe otro tema que es la responsabilidad moral que tiene el creador sobre la creación, y creo que aquí hay dos cosas. Primero, esto que hemos hablado todo el rato de la búsqueda de Dios, del sentido de la vida, de si está ahí o no, por qué somos desgraciados cuando Dios es amor, que esto es yo creo que es una dicotomía que todo el mundo se ha preguntado en algún momento. Pero también creo que hay una parte que habla de la responsabilidad que tiene un padre hacia su progenie. Sí. De cómo el no responsabilizarte de la educación de tus hijos puede crear estos monstruos humanos. Sí, desde luego. Creo también que se plantea muy bien la pregunta de qué es ser humano, porque Víctor, que en teoría es humano, a menudo actúa de forma fría, egoísta, irresponsable. De hecho, Justin muere por su responsabilidad. Pero en cambio, el monstruo, que en teoría
no es humano, es más humano que muchas de las personas que están en ese libro. Entonces creo que se plantea muy bien la pregunta de ¿qué es ser humano? Y ya es suficiente con haber nacido como persona para ser considerado un humano, ¿sabes? Y esto creo que es el leitmotiv del monstruo, ¿no? La búsqueda todo el rato de por qué yo soy así y pese a intentar integrarme nadie me quiere. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es el rechazo, la discriminación y cómo la sociedad necesita siempre un enemigo para unirse, Sí. porque si no... Pues sí, por desgracia es así. Muy interesante, Sí. Carlos. Y se puede decir que en parte la sociedad acaba corrompiendo al monstruo, porque si con las primeras personas que se cruza el monstruo lo hubieran aceptado tal y como es, no se hubiera desarrollado los acontecimios. Exacto, yo creo que Mary es un poco la partidaria de que el ser humano nace bueno por naturaleza, pero la sociedad les corrompe. Sí. Y yo lo suscribo. Yo ahí tengo un problema porque no estoy tan seguro de que el ser humano sea bueno por naturaleza, pero... Bueno, a ver, los niños de por sí... Hostia, son muy crueles, ¿eh? Ya, pero eso lo aprenden de los padres, pero de normal un niño es bueno, ¿no? ¿Sabes? Es pura inocencia y bondad, pero claro... Yo creo que los niños vienen un poco con el disco duro formateado y cuando ves a dos niños muy pequeños, hostia, pueden ser muy crueles entre ellos también, ¿eh? Antes de ser adolescentes, ¿eh? Tienen el cerebro en desarrollo y están trabajando pues la frustración y otras muchas cuestiones que los obligan a veces a tirar por el egoísmo, ¿no? Como cuando se enfrentan por un juguete o bueno, pues no entienden el no. Claro, yo creo que de ahí viene el tema este de la importancia que tiene responsabilizarte de tus hijos y enseñarles bien. Sí, desde luego. Y ojalá si todo el mundo cumpliera esa pequeña premisa en la vida, sí, igual el mundo sería, ¿sabes? Un mejor sitio, ¿no? Pues probablemente. Los que hemos sufrido en el cole un poquito de bullying lo agradeceríamos, ¿no? Sí. Es que yo creo que a mí me cuesta empatizar con lo de que el ser humano es bueno por naturaleza porque el tema del bullying lo llevo mal. O sea, no perdono a los que lo hicieron. Es que todo deberíamos, o sea, incluso los adultos que ya no lo sufrimos, ¿no? Deberíamos señalarlo, ¿no? Como algo a que necesita una resolución ya. Total. Mayor educación también. Sí, no tener hijos luego... porque sí, hay que tener hijos con conciencia y... Claro. Y luego, porque luego te causa consecuencias que no vas a poder arreglar. Claro, y luego nos cuestionamos, luego decimos, hay que ver, pero si nadie pudo prever que esta persona iba a cometer pues semejante locura, ¿no? O sí que se podía prever, solo que tú estabas mirando para otro sitio. Claro. Y que aparte es eso, que cuando alguien te lleva al límite pueden pasar dos cosas, o que te bajes del mundo o que decidas ser lo que hace el monstruo, ¿no? Pues ahora vais a fliparlo. Pues nada, ¡hala! ¡Viva el mundo! Es un lugar maravilloso, lleno de lectura positiva. Sí, total. Bueno, chicos, impresionante, Carlos, un análisis fantástico de los temas. Es que además a mí también me sucede, ¿no? Yo me he leído esta novela 3 veces. 3. 3, por ahora 3, porque es una novela, creo que es de las pocas novelas que merecen una lectura, ¿no? Básicamente por lo que tú dices, ¿no? Porque al final, a medida que vas conociendo la historia y ya te puedes ir adelantando un poco los acontecimientos, pues vas extrayendo cada vez más y más información, ¿no? Y es que todo eso está ahí. O sea, Mary Shelley con 18 años, como decía Navi, logró eso. Sí. Yo con 18 años me costaba abrir el libro de biología y aprenderme cuatro conceptos, ¿no? Me parece que es un trabajo que no tiene su sitio, incluso hoy en día, porque la mayoría de los lectores, los ávidos lectores, conocen Frankenstein, obviamente, pero estoy convencida de que hay mucho público que no ha leído Frankenstein y que tiene una idea más hollywoodense de la historia de Frankenstein que de lo que es real, de cómo nació. Y aparte es que creo que es la novela peor adaptada de la historia de la humanidad. Sí. Tío, o sea, no tiene ni una adaptación a la altura. Han hecho 1000 adaptaciones y todas mal. Que es horrible, tío. Porque aparte ponen al monstruo, pues eso, con los 2 tornillos, como si fuera tonto. Y es de los personajes más inteligentes que hay en la novela. Sí.
Y que realmente es el conflicto, el drama, todas las preguntas que te puedes plantear vienen de él. Y chicos, luego hacen unas tonterías en las adaptaciones que yo no entiendo. O sea, así como, por ejemplo, Drácula sí ha tenido una repercusión literaria muy grande y se habla de Bram Stoker como el genio que fue, por supuesto, eso no es innegable. Pero yo creo que Mary Shelley siempre ha estado como un paso por detrás y es completamente injusto. Porque para mí es de las mejores autoras de su tiempo y de los tiempos posteriores. Lo sabemos. No, pero totalmente. O sea, yo, por ejemplo, me leí Drácula de Stoker y, sinceramente, y mira que a mí me encantan los vampiros y no le quito mérito, pero no me pareció tan redonda, no me pareció la resolución es un suspiro, no sé, me pareció que hay ciertos, no me atrevería a decir errores, pero ciertas carencias que sí que noté cuando leí la novela, pero en cambio la de Frankenstein, que ha sido la gran caricaturizada, me parece redonda, me parece súper profunda, súper inteligente, alucino con que lo hiciera a esa edad porque demuestra una madurez y una inteligencia increíble y es eso, que es que ha sido la más caricaturizada, no sé. Yo no lo comprendo realmente, aparte que pues cuando surgió Drácula ya había habido otras obras que hablaban del vampirismo o que tenían eso como compartían nociones de la tradición vampírica, ¿no? Toda la cultura, que eso, la verdad que Bram Stoker lo hace bien porque ha cogido algunas, se documentó muy bien para la novela, pero es un poco lo que tú comentas, ¿no? Frankenstein tiene, aparte de ser completamente original, en el sentido de que no copia nada de nadie, ni es una idea propia de Mary, y es lamentable que no haya tenido la trascendencia que merecía, ¿no? Sí. Ojalá con el tiempo, porque bueno, aparte de todo esto, alguna vez lo hemos comentado, si no llega a ser porque alguien empezó a pasarse los manuscritos de esta mujer así de modo piratilla y tal, hubiera desaparecido toda la obra de Mary Shelley, y a mí me parece un oprobio. Porque imagínense, ¿no? O sea, las novelas de Mary fueron también censuradas o semicensuradas en muchos momentos y algunas editoriales se negaron a sacarlas, y hasta principios del siglo XX, mediados del siglo XX, algunas editoriales decidieron volver a sacar toda la obra de Mary. Quizá por eso Frankenstein no ha tenido el peso que han tenido otras como Drácula de Bram Stoker pero también, que esto queda feo decirlo, porque la autora es una mujer. O sea, totalmente. No olvidemos también que el patriarcado y más en esos años incluso así, porque al principio de todo, con el tema de que se rumoreaba que era Percy el autor y demás, tendría que haber tenido mucha más trascendencia, ¿no? Sí, pero luego dejó claro que era suya. Sí, tardó unos cuantos añitos en hacerlo, pero y luego aparte yo creo que el tema de que sea mujer y también la temática del libro creo que también tiene mucho que ver, porque ya en la actualidad, cuando una escritora dice que escribe un género que se aleja de la romántica, ya es un poco como no todo el mundo, gracias a Dios, ¿no? Pero aún queda un poco de que el hombre escribe terror y novela negra y la mujer romántica. Pues ya imagínate, hace 200 años estamos hablando que Jane Austen, las hermanas Bronte eran pues que escribían así un poco de drama romántico y tal, y viene Mary Shelley y escribe esta novela, ¿no? Y es un poco como, o sea, rompió todos los moldes, bueno, que ni siquiera estaban establecidos aún, ¿no? Sí. Y bueno, en ese sentido yo creo que también por eso también pues es como que se ha quedado un poco, pues eso, rezagada si comparamos con Drácula de Bram Stoker o con otras novelas de la época. De todas maneras, yo por ejemplo la primera vez que me leí esta novela fue en 2019 y bueno, yo lo dije, me da un poco vergüenza volver a decirlo, pero yo soy de los que pensaba que Frankenstein era el nombre del monstruo y no del doctor. Pero bueno, hasta ahí llega, digamos, la cultura general, porque si salimos a la calle y preguntamos ¿quién es Frankenstein? Te van a decir el monstruo. Creo bueno, y prueba de ello es que a nosotros se nos ha escapado alguna vez. Exacto, claro, porque al no tener nombre es difícil. Bueno, la criatura, me sabe mal llamarlo monstruo, porque realmente es lo que ha dicho Sarai, es que al final es más monstruo Víctor Frankenstein que la criatura, ¿no? Bueno, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Pero no, hombre, claro, yo me refiero a Elizabeth probablemente,
crea que el monstruo es la criatura, ¿no? Es la criatura. Claro, pero O no, También no es lo que sé. Elizabeth Habría que tenía el preguntar. cerebro como lavado, ¿eh? Claro, es que eso te iba a decir, estaba tan enamorada, ¿no? Que de pronto Y para ella... condicionada, Sí, Sí, desde niña. claro. Porque Luego- ella, su sentido en la vida es el casarse con él, que se han dicho que se va a Él. casar. Algo Por que me eso llama... él- por Algo eso que me él llama... Bueno, es por el aislamiento, Sí, entre otras cosas, ¿no? Porque él Ujú. huye de ese Sí. entorno. sí, sí. Perdona, Ana, ibas a decir algo. No, iba a decir que algo que me llama mucho la curiosidad es que a lo largo de toda la novela, Víctor no confiesa a nadie su secreto de mira lo que he hecho, ¿sabes? Me refiero en busca de consejo o... ¿Sabes? Claro, le da está la tanta vergüenza. vergüenza lo que ha hecho que en ningún momento ni siquiera Bueno. su mejor amigo. Pero porque yo creo que él es consciente de que ha cometido el gran pecado. Total. Que él es una persona de ciencias que desdeña la religión y tal, pero cuando se da cuenta de lo que ha hecho, es cuando se da cuenta de que ha cometido la mayor de las blasfemias y que cómo se lo va a contar a nadie. Y de hecho solo se lo cuenta a Walton porque ve que va a acabar como él. Sí. Para evitar que se repita. Claro, como para redimirse a través de él. Sí, porque también recordemos que al principio de la historia Walton le escribió a su hermana que quería un amigo, que una de las cosas más importantes era un amigo y menos mal que llega Víctor a su vida en este punto, ¿no? Y sí, es verdad que por esto igual sí que le confiesa a él, ¿quieres amistad? Pues toma 2 tazas. Claro, es que yo creo que hay un momento donde Walton le deja entrever que así mueran, van a continuar y tal, y es cuando le dice, chato, no hagas lo mismo que yo. Es que hay un momento donde le dices que vas a hacer lo mismo que yo y no. Ya. ¿Y qué os parecen las mujeres? Porque lo que decíamos es que Elizabeth solo vive para Víctor, pero yo creo que es porque está completamente condicionada. O Justine, que se deja asesinar asumiendo una culpa que no le toca. Y también sabiendo que la madre de Shelley era como muy feminista y fue una de las principales del movimiento en aquella época. ¿Creéis que es una crítica un poco sutil o...? No es nada, para mí no es nada sutil, de hecho, sí, conociendo a Mary un poco, porque es algo que hace en muchas de sus historias. Siempre te pone hace un retrato, ¿no? De la figura femenina a nivel social, y quizá quería un poco exponer las cosas buenas de las mujeres, porque hay un momento en que manifiesta pues esa dulzura, esa sensibilidad que tienen las féminas de esta historia, ¿no? Y luego a qué están sometidas o por qué hay patrones que deben aceptar por el bien a veces de la familia o a veces para evitar que un señalamiento no deja de ser eso, es una crítica totalmente. Y es una manera de hacer, bueno, pero teniendo en cuenta también la cantidad de mujeres que leían en aquella época, pues no sé exactamente si su mensaje llegó a donde tenía que llegar, ¿no? Porque no todos los tíos eran como Oscar Wilde. No, desgraciadamente. Oscar Wilde tenía muy claro eso, ¿no? Y de hecho, Sí. alguna vez lo hemos comentado aquí, que tenía una revista en la que permitía a las mujeres escribir, ¿no? Artículos, aunque fueran con seudónimos masculinos. Y siento que Mary quería seguir un poco la lucha de su madre, que de verdad, en la época en la que se movían estas señoras, ser feminista era altamente complicado. Total. Y siento que Mary siempre ha hecho, de hecho en El último hombre también hay algún señalamiento de esto, ¿no? De por qué las mujeres asumen ciertos patrones, ¿no? en la sociedad. Algo así como que no están obligadas y tú como lector lo estás viendo, ¿no? Estás viendo que ellas tienen opción, pero no, es tal, ¿no? La presión. Y te iba a decir un poco también la programación, ¿no? Sí, total. Sí. Es tal la programación que esas mujeres están como abocadas a eso, ¿sabes? Van a seguir un patrón u otro de los que les están permitidos. Ya está, no más. En un caso, pues, hacer la madre como podría ser la madre de Frankenstein, ¿no? Una madre abnegada, una madre dulce, tierna, que piensa en el futuro de sus hijos, ¿no? Incluso se permite el lujo de ya pensar en quién va a casarse con su hijo, ¿no? Ese control familiar, ¿no? Luego está Justine, la mártir, la sufrida, y luego está Elizabeth, la enamorada
es más que una enamorada, es como una fiel seguidora, ¿no? Es que al final es súper dependiente. Sí. Entonces, Bueno, de son hecho, como los 3 patrones que claro. denuncia Mary, ¿no? Es que de hecho hay un momento donde Elizabeth le escribe una carta diciendo, mira, no sé si el problema es que no te quieres casar conmigo, dímelo, me destrozarás, pero por tu bien, ¿sabes? Sí, sí, es como, ¿en serio? Claro, es como, tía, es que has crecido con él, o sea, es que es tu hermano, ¿qué ha pasado? Bueno, pues sí, pues, y no sé si alguno de ustedes ha leído El último hombre, me imagino que a base de estar repitiéndolo yo por lo menos en el programa todo el día. Yo no lo he leído, pero lo voy a leer gracias a tu recomendación. Es una novela que ha pasado completamente desapercibida. Sí. Y siento que es verdad que a ratos puede ser algo densa, ¿no? En algunos fragmentos, pero es que hay muchísima belleza en ella también, ¿eh? Y tristeza, ¿no? Porque pero yo creo que el problema que tenemos con Mary es que su obra, excepto Frankenstein, y ya hemos dicho que siempre es como la segundona, primero va Drácula, sí. La obra de Shelley en general ha pasado muy desapercibida cuando, joder, es que si con Frankenstein ya destila esta inteligencia y esta crítica, me dirás. Es que, no sé, yo por lo menos a mí, a ver, sí, por supuesto, historias como Matilda o Faulkner o El Mortal Inmortal, Lodor, The Invisible Girl, ¿no? Pues son pues todo historias muy buenas, ¿no? Pero El último hombre y Frankenstein para mí siempre han ido un poco de la mano. Frankenstein es sublime, es como, pues lo decíamos al principio, es la obra magna de Mary Shelley y eso es indiscutible. Pero El último hombre está ahí como silenciada y creo que wow, eso, si en Frankenstein sentimos que hace un señalamiento de cómo somos los humanos, de cuáles son nuestros defectos y demás, en El último hombre está multiplicado por 20. No sé, yo se las recomiendo, chicos, y si quieren un día hacemos el análisis. Yo me la voy a leer y cuando queráis. No, yo la tengo apuntada me la recomendaste ya hace... ¿Dónde están los látigos? ¿Dónde están los látigos, Navi? No los he escuchado todavía. Ese es para Carlos y este es para mí. Yo también soy muy friki, ¿eh? Yo soy muy friki de Mary Shelley. Pero como te digo, ¿no? Conocemos de Bram Stoker, conocemos pues Drácula, conocemos El invitado de Drácula, conocemos El entierro de las ratas y otros tantos relatos, ¿no? Pero Mary Shelley se quedó como ahí, estancada en el tiempo. Sí, sabemos que es esa señora que estuvo casada con un poeta con el mismo apellido, ¿no? Y que era un perla. Y ya. Y poco más. Escribió Frankenstein, sí. La historia de ese muñeco con 2 tornillos en el cuello, ¿no? Yo siempre que puedo le hago el homenaje, ¿no? Porque... Sí, yo también en mi canal he hablado mucho de Frankenstein precisamente por eso, porque creo que cuando digo que es el libro de mi vida es porque realmente creo que no he leído nunca, y he leído cientos de libros, si no miles, a lo largo de mi vida, y no he leído ninguna novela tan profunda, tan analítica de la humanidad, tan crítica y tan redonda como Frankenstein, y que te dé la oportunidad de ir ahondando más en los temas, a cada vez que lo leas le saques más cosas. No me ha pasado con ninguna otra novela. Quizá también porque cuando lo leí estaba en pleno bullying y me sentí súper identificado con el monstruo, pero... Es una joya. Es que es una joya. Y me parece de una introspección... Es que me parece una obra casi filosófica. Total. Sí, tiene partes que son para reflexionar y pensar. Sí. Chicos, madre mía, lo que le hemos dado a la lengua, ¿eh? Y lo peor de todo es que podríamos seguir. Sí, te podemos estar aquí todo el día. Bueno, sí. entendemos... Si te parece bien, Sara, habíamos dicho que para la 5ª temporada, en Halloween, íbamos a analizar Drácula, pero si quieres, lo cambiamos y podemos analizar El último hombre de Mary Shelley y invitamos también aquí a Carlos. A mí me parece bien ser un invitado recurrente de Halloween. No, que queda tenemos un año por delante. En el caso de Carlos y mío, pues para leernos la obra por primera vez, tú, Sara, para hacer una relectura, tenemos un año para prepararnos para ese programa. Sí. Y así damos importancia a Mary Shelley y serán 2 de sus libros analizados y 0 de Bram Stoker, ¿no? Me parece bien. Hombre, pero a Bram Stoker le hemos dedicado algún programa, ¿no?
Sí, pero dijimos que íbamos a analizar su libro en Halloween del año que viene, pero bueno, lo posponemos para un año más, no creo que le No creo que le importe mucho. Vale, entonces, Bueno, conclusiones, obra maestra, sí, ¿verdad? Obra indispensable. Totalmente. Indispensable, y creo que hay que leerla más de una vez y que todo el mundo debería leerla. Muy bien. Lanzamos aquí a nuestros nigromantes, escríbanos en comentarios si han leído esta obra, si concuerdan con nuestro análisis o si tienen algo más que añadir, pues ya saben, tienen el grupo de Facebook Nigromantes Literario o Instagram, o lo pueden escribir en iVoox, en YouTube o por privado, como ustedes gusten. Y bueno, Carlos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Y bueno, ya tienes súper pendiente leerte El último hombre y en un año... Aquí estaremos. Ha sido un placer contar contigo, ¿no? Y aparte, bueno, esperamos que te apuntes otro día a venir y compartir con nosotros otro ratito. Mil gracias por aceptar. Cuando queráis, porque me lo paso muy bien aquí. Yo quería proponerte, lo digo ya en antena y así ya queda público, era a ti y a Jesús hacer un programa sobre libros solo japoneses o solo chinos. Y era una propuesta porque en plan de Sara y yo solo hablamos de uno y vosotros hablaréis de más, que sois los expertos. Vale, sí, yo me apunto, se lo digo a Jesús, pero sí. Vale. Mira, ya tenemos ahí la cita pendiente. Hay que aprovechar en las grabaciones para que quede en constancia. Que conste el acta. Bueno, Carlos, mil gracias por aceptar muchas gracias. Un abrazo grande. Naviru, ¿qué tendremos en el siguiente programa? Pues en el siguiente programa prepárate la espalda porque se vienen recomendaciones de libros ambientados en guerra. Tú tienes que traer 4, yo voy a traer 4. Voy a intentar que no hayas leído ninguno, así te vas a llevar 4 latigazos. Le gusta darme guerra. Sí. Bueno, pues eso promete, así que nigromantes, hasta que llegue el día, ya saben, lean mucho, pero sobre todo... sean muy felices y lean Frankenstein. ¡Y feliz Halloween! Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.